Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. Hoy tenemos dos invitados centrales de la política mexicana para hablar de un tema fundamental, la seguridad en el país. Este es nuestro tema de hoy. Bienvenidos. Cuatro años de combate al crimen en el país, más de 35,000 muertes vinculadas a la delincuencia organizada. 2010, el año más violento del sexenio. Para enfrentar este problema, el Ejecutivo Federal ha presentado al menos 5 iniciativas en materia de seguridad que están en espera de que el Congreso las discuta, las revise, las ajuste y, en su caso, las apruebe o descarte. Sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y el narcotráfico, contra el lavado de dinero, para crear el Mando Único Policial, para modificar el Fuero Militar y contra el terrorismo. Quien las propone, el Ejecutivo y sus promotores, aseguran que con ellas se dará certeza a la participación de las Fuerzas Armadas, que se mermarán las estructuras financieras de las organizaciones criminales, que se tendrá mejores policías y mecanismos que impidan la corrupción e infiltración de las mismas, que se castigarán excesos en que incurran los militares. Quienes las cuestionan ven en esas propuestas el riesgo de que se abra la puerta a la violación sistemática de los derechos humanos, también a prácticas persecutorias patrimoniales de ciudadanos inocentes y que la imagen de las Fuerzas Armadas se deteriore en el cumplimiento de estas nuevas tareas. Paralelo a este debate crece un reclamo ciudadano: no más violencia, no más sangre. ¿Cuál será la respuesta? Bienvenidos nuevamente. Como ustedes saben, La Silla Rota tiene reglas específicas que han aceptado muy amablemente nuestros dos invitados asumir. Un detalle sobre estas reglas. La primera intervención tiene una duración de 1 minuto con 30 segundos por invitado y durante el primer bloque no hay derecho de réplica. En el segundo bloque sí existe el derecho de réplica, que será de 1 minuto. Cuando queden 15 segundos a cada una de sus participaciones, sonará una señal y su atril se iluminará. Gracias por su compañía. Como les decía, tenemos dos invitados de lujo en nuestro programa de esta noche. A mi izquierda está el senador Ricardo García Cervantes, vicepresidente de la mesa directiva del Senado, un político del Partido de Acción Nacional con una larga trayectoria parlamentaria en el país. El senador Jesús Murillo Caram, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado mismo, también con una larga trayectoria en el servicio público y también en la vida parlamentaria. Muy bienvenidos los dos, muchas gracias, es un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. Como les comenté desde un principio, nuestro tema de esta noche es la seguridad. Y especialmente, ¿qué es lo que podemos esperar los mexicanos de la participación de los políticos, de la clase política, en la búsqueda de soluciones en esta materia? Seguramente no solamente son las leyes con las que tenemos que enfrentar el problema, pero ciertamente en el ámbito legislativo y político tendría que haber algunas salidas, algunas luces para enfrentar esta circunstancia. Yo les quiero pedir que su primera intervención sea una reflexión general sobre el problema y en particular sobre las leyes o iniciativas que están depositadas en el Congreso, cuál es el estatus de ellas, cuál es lo más importante que podríamos esperar sobre este debate, sobre esta discusión en el Congreso de la Unión. Senador. Muchas gracias. La verdad que las reglas que se ponen siempre para los parlamentarios son limitarles el tiempo. Y yo podría decir, para aprovechar el tiempo, que estamos en presencia del principal tema del país. Devolverle la seguridad a los ciudadanos es fundamental, pero la pregunta sería, ¿quién le ha robado la seguridad? Por un lado, las autoridades que están obligadas a garantizar esa seguridad y por otro lado, los delincuentes que han venido sofisticando su quehacer. Y no estamos hablando ahora de solo narcotraficantes, sino secuestradores, extorsionadores, corruptores y con un nivel de violencia que se ha generalizado. Si ese es el problema, por supuesto entonces no se vale establecer como limitaciones de la clase política o del nivel municipal, estatal o federal. Y ese es el reto de la legislación, garantizar que el esfuerzo sea común, que haya verdaderamente una coordinación
que el ciudadano se sienta seguro y que pueda tener instituciones con facultades claras. Aquí el debate está si una sola policía puede garantizar todo esto o si hay que generar una forma de coordinación, si la inteligencia forma parte de la seguridad. Yo creo que el Estado tiene que recuperar capacidades de inteligencia. Muchas gracias, senador García Cervantes. Senador Murillo Karam, usted ha sido gobernador de su estado, de Hidalgo, actualmente secretario general del PRI. Fue subsecretario de Gobernación a final de los años 90, cuando se creó la Policía Federal Preventiva. Su experiencia es múltiple en este tema. ¿Qué nos puede hacer en una primera reflexión? La primera que tengo que hacer es que la capacidad enorme que le generó a los delincuentes el ingreso de recursos por la vía del narcotráfico nos complicó muchísimo el problema. Este es el principio de la gran complicación. En consecuencia es, a mi gusto, ahí donde tenemos que poner el énfasis, aunque estoy totalmente de acuerdo con Ricardo en que esto tiene que ver con todas las áreas de seguridad, que tienen que ver con desde las violaciones a los bandos de policía y buen gobierno hasta los grandes delitos federales. Pero que el centro, lo que ha generado el conflicto en forma mayor, se deriva sin duda de los recursos económicos inmensos que genera la delincuencia organizada, fundamentalmente en lo que al narcotráfico se refiere. Y que sus derivaciones y la estrategia de combate a estos ha generado también una serie de ocupaciones delictivas que se generan del rompimiento de cárteles o del choque de cárteles. ¿Cómo combatirlos? También estoy de acuerdo con Ricardo. El primer elemento es inteligencia, sin duda alguna. Inteligencia es información. Si no hay inteligencia sin información, y mientras nosotros no creemos en una policía universal, o sea, al acceso de todas las policías, un banco de datos suficiente para tener información, que tenga las cosas elementales de la información, huellas dactilares, modus operandi, registro vehicular que no tenemos increíblemente, y que esto quede en un sistema que permita que todas las policías puedan compartirlo y coordinarse, segundo punto en el que estoy de acuerdo con Ricardo, la coordinación es crucial, no podremos combatirlo eficientemente. Muchísimas gracias, senador. En una segunda ronda yo quisiera plantearles ya temas muy específicos. Está en el Congreso de la Unión algunas iniciativas presentadas por el Ejecutivo, muy específicamente en materia de lavado de dinero, muy específicamente en materia de cuál es la función de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas de nuestro país para combatir este fenómeno. Hay la percepción de que el tema está atorado en el Congreso. ¿Esto es así o tenemos que tener una óptica distinta? Les quiero rogar un minuto para ir a un corte y regresamos con este tema directamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con dos líderes relevantes de sus respectivos partidos, el senador García Cervantes del Partido de Acción Nacional, el senador Murillo Karam del Partido Revolucionario Institucional. Senador Murillo Karam, ¿cuál es su reflexión específicamente sobre la ley en materia de lavado de dinero que nos han dicho bajo y fuerte que tenemos una laguna en nuestra estrategia como país frente al crimen organizado? Mire, yo no tengo duda de la importancia y la necesidad que tenemos de tener una ley que permita o facilite la posibilidad de la autoridad para investigar los delitos, sobre todo los muy fuertes, desde la perspectiva económica. No tengo ninguna duda. En lo que tengo dudas es en la iniciativa que se nos envió, porque yo la veo más con propósitos de recaudación fiscal que de combate al crimen. Le pongo un ejemplo muy claro. Cuando habla de los montos reportables, habla de montos hasta de 20,000 pesos. Yo creo que si vamos a combatir el lavado de dinero, montos de 20,000 pesos no nos servirán de mucho. Y tenemos que recurrir a situaciones que nos permitan realmente ver esta ley como un instrumento para poder combatir al delito. Y es desde esa perspectiva que la estamos analizando en el Congreso, con lo que respondo a la otra parte que me decía. ¿Está en deuda el Congreso? No. Las leyes fundamentales ya las aprobamos. Tenemos la mejor intención de aprobar una ley que regule esto, pero que sea una buena ley. Esa es obligación de los congresistas y para ello tenemos que usar los mecanismos que la propia ley y el sentido común nos da. Debatir, analizar, razonar y buscar la ley más adecuada y más conveniente para el país. Senador García Cervantes. Está clarísimo que si el problema se genera a partir de un producto que vale $20 en su lugar de origen y termina valiendo $20,000 en su lugar de venta, lo que genera de renta, de ganancia,
pues es exorbitante. Es el precio que tiene la cocaína en su lugar de origen y el precio que tiene o que alcanza en el mercado de consumo en Nueva York o en Chicago, donde quiera. Esas cantidades de dinero, que son de las que dispone luego la organización criminal, pasan por el circuito financiero no solo nacional, sino mundial. Y con ese dinero se compran las armas, se corrompe a las autoridades, se contrata a los sicarios y se estimula la participación de jóvenes y no tan jóvenes, de la propia sociedad, de negocios, de empresarios que se involucran con estas grandes ganancias. Por lo tanto, ir a combatir las ganancias de los criminales, de los cárteles de la droga y de las organizaciones criminales internacionales es fundamental. Yo diría, y Jesús va a estar de acuerdo conmigo, que es un proceso para salvar vidas. Les quitamos capacidad de comprar armas, de corromper a la autoridad. Yo creo que esta es una ley fundamental, pero tiene que estar bien hecha. El bien no solamente debe hacerse, sino hacerse a tiempo y bien. Gracias. Creo entender, senadores, que su percepción es que la propuesta, la iniciativa enviada por el Ejecutivo es una iniciativa deficiente. Senador Murillo, ¿cuál es su postura al respecto? ¿Piensa que es una iniciativa que tiene un propósito completamente distinto? Es decir, si usted la revisa, se va a dar cuenta que lo primero que hace es querer involucrar a todos los ciudadanos, les da incluso un carácter de sospechosos y los casi obliga a perder una buena parte de las cosas que generan una buena vida comercial y común entre la ciudadanía, por un lado. Y por otro lado, le da facultades a Hacienda, que a mi gusto no tiene para qué tenerlas si la búsqueda es combatir el crimen. Nosotros estamos planteando en una unidad independiente o dentro de la Procuraduría con el propósito de perseguir al dinero de la delincuencia organizada, no al de la ciudadanía común. Una pregunta concreta, senador. ¿Esta propuesta del Ejecutivo es una mala iniciativa, sí o no? Sí, es una mala iniciativa. ¿Tiene usted alguna réplica sobre esta apreciación, senador? Por supuesto. Todas las iniciativas son perfectibles, todas. Y el trabajo nuestro, y más si aquí se nos ha presentado con una larga trayectoria y con experiencia, bueno, pues esa experiencia tiene que ponerse al servicio de una pieza legislativa. Por lo tanto, ninguna que me llega la paso como viene. La estudio y si la puedo mejorar, la mejoro. Esta es una de ellas. Por supuesto que hay que crear una inteligencia financiera, pero tiene el problema, por ejemplo, de que viene obedeciendo dictados externos. El propio nombre de la iniciativa es contra el lavado de dinero para el financiamiento al terrorismo. No, a nosotros nos interesa no tanto el financiamiento al terrorismo, sino romper la estructura financiera del crimen organizado, que ya ni siquiera es solamente de narcotráfico, es que ya se dedican a tráfico de armas, tráfico de personas, extorsión. Bueno, es absolutamente necesaria y es por supuesto perfectible y la vamos a mejorar y debemos tener una ley contra el lavado de dinero ya. Otro tema central, por supuesto, es, y que preocupa, yo diría, a todo el país, ¿cuál debe ser la función de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina? Hay, por supuesto, muchos públicos y muchos temas al respecto, muchas visiones al respecto. Los propios militares han expresado alguna preocupación sobre algunas iniciativas en esta materia. Si ustedes nos permiten, vamos a regresar en un minuto más para abordar directamente esto. Bienvenidos nuevamente. Como comentábamos, señores senadores, el tema de la participación de las Fuerzas Armadas es muy polémico. Está una corriente que quiere proteger a las propias Fuerzas Armadas de su exposición, su debilitamiento, y otra corriente preocupada por la observancia de los derechos humanos en el país y la eficacia misma de esta intervención, si lo es o no. ¿Cuál es la percepción, el senador García Cervantes, al respecto? Bueno, a mí me parece que es clarísimo que la presencia del Ejército y de la Marina es absolutamente subsidiaria. Es, por tanto, y en cuanto las policías civiles no son capaces de hacer frente a los problemas de inseguridad derivados de los cárteles de la droga y del narcotráfico. Pero debe de ser, por supuesto, bajo estricto apego a la legalidad y, por supuesto, también con absoluto respeto a los derechos humanos. No riñe con un buen marco jurídico y además con una buena interpretación de la necesidad que se tiene de la presencia de las Fuerzas Armadas en auxilio de las fuerzas civiles que hoy por hoy queda claro son incapaces de enfrentar por sí mismas
la dimensión del problema de seguridad. La